La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, aquí en la ciudad de La Romana, ubicada en la calle Espaillat número 86. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Durante todo este mes de octubre hemos estado hablando acerca de el impacto que ha tenido la reforma protestante en la vida de, no solo de la iglesia, sino en la vida del mundo. Cómo el mundo ha sido revolucionado y cambiado por los aspectos de la reforma protestante. Antes de entrar en el tema que me compete para el día de hoy, hoy va a ser un tema, muchos dirían, un poco aburrido, porque toco una parte, pero a ver, el hecho de que sea aburrido, como algunos lo ven, no quiere decir que no sea interesante. Yo voy a hablar de la reforma protestante y su aporte a la economía de los países. ¿Cuál fue el aporte que dejó? Porque esto es lo que vengo trayendo desde las semanas anteriores que he estado hablando. Quiero advertir desde ahora, si no me da el tiempo para culminar, entonces yo seguiré este mismo punto la próxima semana. Así que manténgase alerta. Nosotros estamos en nuestras redes sociales. Usted allí puede comentar, puede llamar, puede hacer entrar y hacer su comentario tanto en YouTube como en Facebook, Iglesia de Dios de la Profecía Central, como en Instagram. Allí nuestras redes sociales están disponibles y están listas para recibir sus comentarios y sus preguntas. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que los domingos estamos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical. Acabamos de terminar un estudio que duró aproximadamente 5 meses del libro de Oseas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso libro, el libro de Oseas! Estuvimos estudiándolo de forma sistemática, versículo por versículo, y la maravilla que aparece allí, la maravilla literaria que aparece allí, con esos maravillosos poemas y esas maravillosas metáforas que usa Oseas para explicar un punto. Nos ha hecho levantar la cabeza, entender cómo estaba Israel antes de la venida del Mesías y poder ver el libro de Oseas y los profetas menores desde una perspectiva diferente. Así que le invitamos a usted para que nos acompañe domingo de 9 a 11 de la mañana nuestra escuela dominical. Ya para el próximo ciclo entramos a estudiar los libros de Miqueas y Sofonías. Miqueas y Sofonías, que nos va a tomar unos 3, 4, 5 meses estudiarlo. Así que está usted cordialmente invitado. A las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de alabanza y adoración, y este domingo será el día de familia, así que los invitamos también. Los martes tenemos verdades bíblicas, los jueves tenemos nuestro servicio de alabanza y adoración, y los sábados, los jóvenes tienen su servicio a las 5:30 de la tarde. Les recordamos la promoción de nuestro concierto Alabadle, canciones de ayer y de hoy, para el día 12 de noviembre, sábado 12 de noviembre. Así que está usted cordialmente invitado. Las boletas están disponibles en cada miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía. Usted puede acercarse o escribirnos y nosotros con mucho gusto se la haremos llegar, o puede adquirirlo
en la puerta. No hay ningún problema. Será aquí en la Espaillado 86, sábado 12 de noviembre, desde las 5 de la tarde. Está pautado para que inicie a las 7 de la noche el concierto, pero las puertas estarán abiertas desde las 4 o 5 de la tarde. Así que usted acérquese por aquí. Bien, las semanas anteriores yo estuve hablando sobre los 5 beneficios que aportó la Reforma Protestante y hablaba del aporte social, hablaba del aporte en cuanto a la educación, el aporte educativo, pero hoy voy a hablar de un punto un poquito más estridente, el aporte económico. El aporte económico. Pero antes quiero definir algunos términos. Primer término que voy a definir es el capitalismo, que es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Y la importancia del capitalismo como generador de riqueza y de la asignación de recursos a través del mecanismo de mercado. Por eso se le llama capitalismo, porque hay un mecanismo de mercado de libre competencia, también se le llama la economía de libre mercado. ¿Cuáles son los principios o cuáles son las características que impera dentro del capitalismo? Bueno, hay un individualismo, porque las riquezas las hace el individuo por su arduo trabajo. Está el esfuerzo y eso se valora dentro del capitalismo, está el crecimiento y la competitividad, está la propiedad privada, respeto a la propiedad privada, está el libre mercado y también está la implicación del Estado y esta implicación del Estado es como ente regulador que establece reglas para que los comerciantes puedan tener esa elasticidad, puede haber una elasticidad en la ley de oferta y demanda. No voy a meterme mucho con términos como elasticidad de la ley de oferta y demanda, porque eso es bastante largo y entonces nos tomaría otro programa poder hablar de eso. Así que voy solamente a tocarlo, que el Estado entra como un ente regulador en el capitalismo para establecer las leyes, las normas, las reglas por las cuales los comerciantes van a vender o a comprar sus productos. A ciencia cierta no se sabe cuándo nace el capitalismo, pero sí se cree que en el siglo XIII empieza a entrar en aspectos económicos o a intercambiarse aspectos económicos dentro del modelo feudal. Recuerde que el modelo feudal era de dueños y esclavos, que la Biblia habla mucho de esto, del modelo feudal. Entonces, ya en el siglo XIII empieza a intercambiarse algunos datos aquí en el modelo feudal, donde los esclavos pasarían a ser responsables. ¿Qué pensaron los feudos? Los dueños de tierra, los dueños de ganado. ¿Qué pensaron ellos? Bueno, vamos a hacer que los esclavos cubran sus propias necesidades. ¿Y cómo se hará eso? Bueno, vamos a empezar a pagarle. Porque antes, como eran esclavos, nosotros suplíamos, decían los feudos suplen las necesidades de los esclavos, pero ahora debe entrar en un sistema donde los esclavos cubran sus propias necesidades, solamente yo tengo una responsabilidad de pagarle, y entonces pasabas de ser en un ambiente libre. Yo te pago y tú con ese pago vas y compras lo que tú quieras, come lo que tú quieras y vives donde tú quieras, siempre y cuando estés listo para venir a trabajar al día siguiente. Y entonces aquí se generaría lo que era el contrato de trabajo. Estamos hablando desde el siglo XII. Bueno, posteriormente, ya en el siglo, posterior al siglo XIII, es decir, siglo XIV y siglo XV, empiezan estas negociaciones, pero todavía no se veía como capitalismo. Ya como capitalismo empieza a verse después del siglo XV y siglo XVI. Este modelo capitalista tendría esa primera fase que era la mezcla entre el feudalismo
y el capitalismo durante 200 años. Ahora, en el siglo XV, sobre todo por el descubrimiento de América, donde había un mercado, todo lo que se consiguió aquí o lo que los europeos consiguieron aquí, lo llevaron a América, a Europa, perdón, y entonces allá ya había un cierto intercambio de cosas. Eso sumado a los constantes problemas a los que entró Europa en el siglo XVI, Reforma protestante, el anglicanismo y la separación total de Inglaterra de la Iglesia de Roma, la Guerra de los 30 años, que no tengo tiempo para hablar de eso, pero si continúo al final o después de este programa de hoy, la semana que viene, voy a hablar un poquito de la Guerra de los 30 años y su impacto económico. ¿Ok? Entonces, todo eso produciría que el capitalismo avanzara desde los siglos XV y XVI en adelante. Esa es la fecha que se tiene sobre el capitalismo. Posteriormente, al siglo XIII, en el siglo XIII aparece, posterior al siglo XIII, no, el siglo XIII fue en el siglo XVIII, donde aparece un hombre llamado Adam Smith y escribe un libro que se conoce como Las riquezas de las naciones, donde Adam Smith defendía los principios del libre mercado, defendía el principio del capitalismo. Por eso se reconoce a Adam Smith como el padre del capitalismo. No quiere decir que él fundó el capitalismo, sino que fue el primero en escribir sobre esto del capitalismo, de cómo se crean las reglas del libre mercado, a lo que él llamó, usó una metáfora que hablaba de la mano invisible de Adam Smith. Recuerdo que alguien me preguntó, pastor, ¿y qué es esto de la mano invisible? Lo explico rapidito. Lo que Adam Smith decía es que la gente actúa por sus propios intereses, como guiados por una mano, como una mano que los está empujando, donde en el mercado, en el libre mercado, los vendedores van a vender siempre que les convenga y los compradores serán movidos a comprar si el precio se ajusta a sus necesidades. Es decir, yo como vendedor voy a vender siempre y cuando haya una ganancia para mí. Por eso la gente actúa por su propio interés. El vendedor vende para dejar una ganancia en él y entonces va ajustando el precio dependiendo de la demanda que haya del producto. Y entonces el comprador comprará de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo también a un tema de precio. Entonces Adam Smith decía, todo esto es movido como por una mano invisible, y por eso hacía esa metáfora de la mano invisible. Adam Smith fue el que más aportó a todo esto. Del otro lado surge otro sistema económico que se conocía como el socialismo, cuya meta es construir una sociedad basada en igualdad, muy diferente al capitalismo, que era una competencia libre, había individualidad. Sin embargo, aquí lo que se buscaba era una sociedad basada en la igualdad, en la equidad económica, en la iniciativa personal, en la cooperación moral de un individuo, y eliminaba las compensaciones estratificadas por los esfuerzos. Es decir, si tú te esfuerzas, no, todos van a recibir igual, va a haber recompensa igual para todos. Se promovía las estructuras políticas y a la economía de distribución, por ejemplo, el seguro social. Es decir, el Estado, ojo con esto, porque en el capitalismo el Estado solo regula. Aquí el Estado es el que controla. Allá en el capitalismo el Estado no controla, el Estado regula por medio de leyes para que las cosas se hagan bien dentro del marco legal. En el socialismo el Estado controla. Y si alguien se pasa de sabio, entonces el Estado castiga. Porque quien genera riqueza es el Estado. Todo el mundo trabaja para el Estado y entonces el Estado llega a un punto de distribuir equitativamente, supuestamente, lo que percibe. Entonces, ¿cuáles son las características del socialismo? Porque quiero entrar cómo afecta la reforma protestante todo esto.
El debilitamiento de la propiedad privada. En el socialismo no existe la propiedad privada porque todo es del Estado. El modelo económico apunta a la producción, pero quien regentea la producción es el Estado. Los métodos de distribución de riqueza es quien los reparte es el Estado, como el seguro social, como da bonificación. Aquí lo tenemos, esto es un modelo mezclado, porque no podemos decir, el modelo latinoamericano es totalmente capitalista. No, hay un modelo mercado donde el Estado todavía provee algunas cosas que son parte del socialismo. Entonces, en este modelo socialista, una característica importante es que el Estado es el empoderado. Hay un empoderamiento total del Estado, no solo poniendo reglas, sino regenteando todo. El Estado es el que controla los asuntos económicos y sociales y plantea la sociedad sin clases sociales. Eso es lo que busca el socialismo. Ni pobres ni ricos, sino una gran masa trabajadora, autogestionada por el Estado. El padre del socialismo es Karl Marx. Por eso se le llama también socialismo o marxismo. Y se considera como padre del socialismo a Marx, aunque se dice que el socialismo nació miles de años antes que Marx. Es decir, a muchos dicen que nació en los años 400 antes de Cristo con Platón y su libro La Reforma, y otros dicen que nació también y se fue contribuyendo las prácticas comunitarias de los cristianos, porque los cristianos, según el libro de los Hechos, los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos, habla de estas prácticas comunitarias. Y otros dicen que aún el imperio inca, con la organización socioeconómica que tenían, aportaba a este método. Pero realmente el concepto de socialismo surge en el año 1830. Ahora, ¿cuál es el aporte de la Reforma Protestante? Bueno, en el sentido, primero Max Weber, o Max Weber, como se dice en Alemania. Max Weber. ¿Quién fue Max Weber? Max Weber fue un político, bueno, no lo llamemos político, llamémosle economista y socialista, un sociólogo que escribió un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. No quiero criticar esto, sino para que lo analicemos. En este libro, lo que Weber prácticamente dice es que los protestantes, al apegarse se apegan más a las características capitalistas de la individualidad. Por eso él llama el libro La ética protestante del trabajo. Es decir, los protestantes, ¿cuál era el principio por lo que ellos se regían? Recuerde que allí había nacido las 5 solas, que al principio eran 3 solas y después se agregaron 2 solas más. Pero la primera sola era sola escritura. Y este principio, según Weber, lo que hacía, y tengo aquí el libro de Weber, lo que hacía es que veía el trabajo no como para hacer riqueza, y eso era lo que pasaba con el tema protestante. Los protestantes en la Reforma veían el trabajo no para hacer riquezas, ni para acomodarse a este mundo, porque tenían en la mentalidad, Cristo viene, por lo tanto, nosotros cumplimos, honramos a Dios con apegarnos al principio de sola escritura, solo la Biblia. Así que, como la Biblia decía, no veía el trabajo como un castigo, como lo veía algunos postulados católicos. Atención, algunos postulados, no todos, pero algunos postulados católicos, incluso se predicaba que el trabajo era como un castigo. Sin embargo, hay otros postulados, como uno de San Agustín, que decía que el trabajo ya existía antes del pecado. Y eso es una realidad. Lo que hace Weber aquí es que durante tanto tiempo el catolicismo gobernando al mundo no se había desarrollado, y entonces surge la Reforma Protestante y ¡pum!, el mundo se desarrolla. Entonces Weber, al observar, ojo, porque lo que hace Weber es solo una observación sin basarse en el método científico de prueba. Weber dice,
Pero entonces el mundo se desarrolló por la ética que tenían los protestantes, y esa ética fue lo que aporta a que el capitalismo se desarrolle, sobre todo en el siglo XV, en el siglo XVI, el siglo XVII y en el siglo XVIII y hasta el día de hoy. Entonces, las características que ve Weber eran muy evidentes. Weber decía que la obediencia a la que estaba sometida el protestante era a la palabra de Dios, y por lo tanto cuando trabajaban no lo hacían para ganar riquezas, sino que lo hacían para la gloria de Dios, y este era un factor que aportaba, decía Weber, de manera significativa al capitalismo. ¿Por qué? Porque ese trabajar constante no era para bendecir a otros, sino que era de manera individualista, y ese individualismo es una de las partes significativas del capitalismo. Ok. Ciertamente, y es bueno resaltarlo, ciertamente la cultura protestante de amar y aceptar la Biblia como la palabra de Dios aporta, o debería aportar al sistema. Sin embargo, la tesis de Weber, porque es solo una tesis, entendámoslo, no podemos tomarlo como palabra de Dios. Lo dijo Max Weber, entonces hay que tomarlo como palabra de Dios. No. Lo que dice Weber, o la tesis de Weber, porque es solo una tesis, vuelvo y recalco, se cae en los últimos, sobre todo en los últimos años. ¿Por qué? Porque los países que más han crecido en cuanto al ambiente protestante, y los países de mayoría protestante el último siglo, son los países más pobres del mundo. ¿Cuáles son los países que más han crecido en cuanto al protestantismo los últimos 50 años? Los 10 principales están en África. Y entonces, si aceptáramos la tesis de Weber como algo verídico, entonces esos países deberían haber crecido económicamente en el tema del protestantismo. Recuerde que el protestantismo en esta parte tiene una debilidad, y es la individualidad. Ciertamente la ética protestante nos ayuda a entender que no podemos crear riqueza, aunque en los últimos años todo esto ha cambiado, sobre todo con el evangelio de la prosperidad y todo esto, pero la ética protestante con el tema de la individualidad nos ayuda a entender de que aquí solo somos pasajeros, estamos por un momento, pero lo correcto es que y hay que destacar esto, esta ética protestante dio como resultado mucho trabajo, con orden, trajo orfanatos, la construcción de escuelas, la construcción de universidades totalmente pagada por el Estado, los asilos, reivindicaciones sociales, reivindicaciones laborales, tenemos resultados como la Cruz Roja, tenemos aportes estructurales a los gobiernos y a los países en cuanto a su manera de dirigir, pero esto no significa que haya traído riqueza a las naciones. Bueno, pastor, usted se está contradiciendo con lo que dijo. No, estoy haciéndole un análisis a Max Weber para que no veamos lo que dijo Max Weber en su libro como si fuera palabra de Dios. Simplemente le estoy haciendo un análisis y espero sus comentarios para poder seguir analizando esto, porque no me va a dar el tiempo para terminar el análisis que quiero hacer. Entonces, lo que quiero dejar entre nosotros es que recordemos que la fe protestante es una fe individualista y no colectiva. Entonces, ¿podríamos decir, pastor, que lo que más se parece al cristianismo es el socialismo? Sí, pero solo en la teoría. En la práctica es chocante hacia las libertades, porque el evangelio vino para hacernos libres, sin embargo el socialismo aprisiona, y no es eso lo que se quiere, sino que cada quien va a ser recompensado según sus obras, y eso lo enseña más el capitalismo. Permítame cerrar aquí, y la próxima semana entonces nos vemos aquí para seguir analizando el libro de Max Weber y poder hablar de la reforma protestante y su aporte a la economía de los países en la segunda parte. La gracia del Señor con ustedes. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Entiende de una vez. El
programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.